Ok, entonces, pues vamos a empezar a resolver una integral con el método de cambio de variable, pero usando sustitución trigonométrica. Entonces vamos a empezar con la siguiente integral. Esta va a ser una integral indefinida. No tenemos límites en la integral. Entonces, solo necesitamos la familia de antiderivadas. Entonces, cuando encuentren raíces con expresiones dentro del radical como eh, una variable al cuadrado, más o menos una constante al cuadrado, siempre que tengan esa estructura, lo que va a funcionar va a ser un cambio de variable usando una sustitución trigonométrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tengo dentro del radical x cuadrada, la variable al cuadrado, más una constante. Esta constante, pues bien, la podemos ver como un número al cuadrado. Entonces, esta, por ejemplo, tiene la forma x cuadrada más a cuadrada, ¿no? En este caso, esa a cuadrada sería igual a 2. Entonces, siempre que encontremos esa forma, no sé si vieron con Rodrigo, con qué sustitución o qué cambio de variable funciona para resolver esta integral. ¿De acuerdo? O igual a lo que está dentro de la raíz, pero, ajá, sí, eh, pero no es una sustitución, o sea, si hago u igual a lo que está dentro de la raíz, pasaría lo siguiente. Si hacemos u igual a x cuadrada más 4, dentro de este mismo integrando, si quiero usar, vamos a decir, el, la técnica de sustitución clásica, o sea que no metemos ningún cambio de variable usando funciones trigonométricas, entonces necesitamos a la derivada de esta función dentro del integrando para, pues, que al final, cuando haga el cambio de variable, me quede un integrando más sencillo. Entonces, en este caso, si hago esto, tendríamos como du esta expresión o du entre 2 igual a x de x. Entonces, cuando vengo al integrando y hago este cambio de variable, entonces tendríamos, ay, perdón, de hecho nada más voy a pasar el de x acá porque lo único que quiero ver es cómo voy a hacer el cambio de variable para dx. Y bueno, entonces esto me quedaría como 1 entre x cuadrada. A lo mejor, si despejamos x cuadrada de aquí, tendríamos u menos 4, u, la raíz de u, por dx, que es 2x, perdón, du entre 2 dx. Entonces, el problema que aquí tenemos es que dentro del integrando sigue apareciendo x y además tenemos una nueva variable u. O sea, como que todo se complicó un poquito más. Porque ahora tenemos dos variables en el integrando. Y va a ser difícil deshacerme de esa x usando este cambio de variable que estoy definiendo. Entonces, usando esa técnica,
como que no funciona, ¿no? Funciona esa técnica clásica de cambio de variable cuando tenemos la regla de la cadena dentro del integrando. Ajá. Es decir, tenemos una función y también su derivada. En ese caso, sí funciona este tipo de cambio de variable, pero en este caso no tenemos dentro del integrando la regla de la cadena. Entonces, cuando de todas formas se encuentre una raíz y dentro de la raíz tengan esta forma, la sustitución o el cambio de variable que va a funcionar es x igual a tangente de x. Entonces, siempre que encuentren esta suma dentro de un radical, van a hacer esta sustitución. Va a funcionar esta sustitución para reducir el integral. Entonces, en este caso, pues, a ver, hacemos sea x igual a. En mi caso, a sería 2. Este 4 es 2 al cuadrado, entonces sería 2 por tangente de x. Y de x sería 2 por secante cuadrada de, bueno, perdón, tangente de teta. Y aquí secante, 2 secante de teta. Entonces, usando este cambio de variable, esta integral me quedaría como 1 entre 4 tangente cuadrada de teta por 4 tangente cuadrada de teta, x cuadrada, más 4. Y de x, que sería 2 secante cuadrada de teta. Entonces, al inicio, pues todo se ve más feo, pero se puede ir reduciendo esta expresión. Entonces, en este caso, tendríamos la integral de 2 secante cuadrada de teta entre 4 tangente cuadrada de teta por la raíz de, vamos a factorizar el 4 y nos queda tangente cuadrada de teta más 1. Entonces, tengo 2 secante cuadrada de teta entre 4 tangente cuadrada de teta. Este 4 sale de la integral como 2 y en la integral tengo tangente cuadrada de teta más 1. Ahora, ¿cuánto? Bueno, esta identidad de tangente cuadrada de teta más 1, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Secante por tangente. ¿Alguien más? Bueno, Carlos dice secante por tangente. Sí es algo de secante, tangente no, pero esa secante, así nada más secante o secante cuadrada, o de qué identidad podrían verificar cuánto vale esto. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, entonces, ok. Eh, una de las identidades
que muchas veces van a ocupar es la que nos dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces, si nosotros aquí dividimos todo entre coseno, vamos a ponerlo. Entonces tendríamos seno entre coseno, si se acuerdan, es tangente. Entonces, seno cuadrado entre coseno cuadrado sería tangente cuadrada más 1 igual a, y el recíproco del coseno, pues es la secante. Entonces, 1 entre coseno al cuadrado es la secante al cuadrado. Entonces, en este caso, a partir de esta identidad, que al dividirla toda entre coseno cuadrado nos llevó a esta identidad, entonces tenemos que lo que está dentro de la raíz lo podemos escribir como secante cuadrada. Entonces, esto es secante cuadrado θ entre 4 por tangente cuadrada de θ por 2 por la raíz de secante cuadrada de θ. Entonces, ahora tenemos, bueno, este 2 con este 2 se van, entonces nada más me queda un cuarto. Ese un cuarto ya lo voy a sacar de la integral. Y tengo secante cuadrada entre tangente cuadrada de θ por secante de θ. Entonces, esto es lo mismo que un cuarto. Secante cuadrada entre secante, nada más en el numerador me queda secante de θ entre tangente cuadrada de θ de θ. Entonces, con este cambio de variable, pues sí, se ha reducido Creo que falta un 2, ¿no? un 2. O sea, a la hora de sacarlo, sacas un medio y te queda abajo 2 tangente cuadrada de θ, ¿no? O sea, digamos que, o sea, puedes factorizar un 2 de la parte de abajo. Ah, es que lo que hice es que me lo llevé con, o no sé si a eso te refieres, me llevé este con este. Ajá, pero entonces te queda el 2 tangente cuadrada, ¿no? Porque no están multiplicando o sí están multiplicando. Sí, sí está multiplicando. Es que Ah, ok. este 2 Ah, no, ya. salió cuando, Sí, ya. cuando factoricé este 4 y lo saqué de la raíz. Lo saqué como 2, pero pues está en producto con el 4 tangente cuadrada de θ. ¿Sí? Sí, está perfecto. Es que pensé que la rayita era un menos, pero es más No, bien no, no, es multiplicar. un, ok, ajá, es un producto, entonces, no sé si convenga que quite el puntito o no, pero No, bueno, no, está bien, ya lo hice más grande, no te preocupes. ok. Entonces, llegamos a esta expresión de un cuarto por la integral de este cociente. Ahora, todavía podemos trabajar un poquito más este cociente. Vamos a escribir en términos de senos y cosenos esta expresión. Entonces, sería un cuarto por la integral de la secante, es el recíproco del coseno, entonces esta secante lo puedo escribir como 1 entre coseno. Y esta tangente es el que está como denominador, es, si se acuerdan aquí, seno entre coseno es tangente. Entonces, 1 entre tangente sería coseno entre seno. Entonces, esta
tangente que está en el denominador la puedo ver como coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta. Entonces, esto es un cuarto de un coseno de acá del numerador, se va con el coseno en el denominador, nada más me queda coseno de teta entre seno cuadrado de teta. Y ahora sí, ¿cómo resuelven esta? Ajá, con cambio de variable, ¿no? Entonces hacemos u igual a 1 de teta, entonces du es coseno de teta, y entonces esta integral es un cuarto de du entre u cuadrada. Y entonces esto, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la antiderivada de u de 1 entre u cuadrada? 1 entre menos u. 1 entre menos. Bueno, o sea, esto sería 1, un cuarto de menos 1 entre u. O menos un cuarto de u, pero ¿quién es u? Es seno de teta. Y como estamos en una integral indefinida, pues es toda una familia de funciones. Ajá, entonces le agregamos la constante de integración. Entonces, ahora vamos a regresar usando el triángulo definido a través de este cambio de variable para regresar a nuestra variable original x. Entonces, bueno, esto lo puedo ver así, o bien esto es menos un cuarto de la cosecante, ¿no? El 1 entre seno es igual que la cosecante del ángulo más c. Entonces, vamos a ver si despejo tangente de teta de este cambio de variable, entonces el triángulo, rectángulo, que define que la tangente sea x entre 2, sería entonces su hipotenusa sería x cuadrada más 2 al cuadrado. Y a partir de este triángulo rectángulo, puedo regresar a las expresiones con la variable original x. En este caso, tengo menos un cuarto y la cosecante de teta sería, ¿quién sería? Usando este triangulito. Raíz cuadrada de x cuadrada más 4 entre x. Ajá. Entonces, sería la raíz de x cuadrada más 4 de x más c. Y entonces, bueno, pues esta es la solución. Entonces, siempre que encuentren una raíz y dentro del radical la variable al cuadrado más una constante, usen sustitución trigonométrica y usen esta sustitución trigonométrica, la del tangente. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Bueno, Carlos al parecer no tiene duda, pero los demás.
Ah, ok. No, nada más preguntaba si tenían duda. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer otro más. En este, a ver si me pueden ayudar más. Ujú. A ver si más o menos le vayan entendiendo. Entonces vamos ahora a integrar la función x entre 3 menos 2x menos x cuadrado de x. Entonces aquí, ¿qué se les ocurre hacer? Entonces, si estamos viendo ahorita ejemplos de cambio de variable con sustitución trigonométrica, entonces, bueno, este ejemplo necesitamos usarlo, ¿no? Ajá, entonces hay que completar aquí el binomio. Ujú. Entonces, ¿cómo lo completamos? Menos 4 más. Ok. Entonces, O sea, te quedaría 2 más 1 menos 2x menos x cuadrado. O incluso puedes factorizar el signo también, ¿no? ok, a ver, actualizamos. Ajá. Y sí, sí, están bien lo que ahí escribiste, que es con el 1. Entonces, esto sería x entre la raíz de menos, y, bueno, aquí me equivoqué, es más, y sería x cuadrada más 2x más 1, y para no afectar nada, menos 1. O sea, entonces aquí sería agregar menos 1, entonces agrego más 1. Y esto sería la integral de x entre 2 menos x más 1 al cuadrado de x. ¿Sí? Ay, no, perdón, 4. Es 4. Porque es 3 más 1, 4 menos, y este binomio es x más 1 al cuadrado. Entonces, si nos fijamos, lo que está dentro de la raíz es algo al cuadrado, no es la variable al cuadrado, pero es algo al cuadrado, y una constante que también podríamos verla, esa constante, un número al cuadrado. Entonces, si hacemos, por ejemplo, aquí un cambio de variable para ver si esto lo puedo ver como una nueva variable solita al cuadrado, vamos a poner que hago u igual a x más 1, entonces tendríamos la integral de, acá arriba tendríamos u menos 1 entre 4 menos u al cuadrado, y du aquí sería dx. Entonces aquí du. Entonces, ahora sí, identificamos una raíz donde dentro del radical, ahora en vez de suma, tengo una diferencia, pero los términos que intervienen en esa diferencia es
una variable al cuadrado y un número al cuadrado. Ajá. Entonces, cuando encontremos este tipo de estructura, también vamos a usar una sustitución trigonométrica. ¿Qué sustitución trigonométrica creen que funcione? Si se acuerdan de los ejemplos que vieron con Rodrigo. El seno. Ujú. Entonces aquí siempre nos va a funcionar x igual a esa constante al cuadrado va a ser el coeficiente que va a acompañar al seno, sin el cuadrado, en este caso sería simplemente 2. Esto es 2 al cuadrado, entonces la sustitución que va a funcionar es x igual a 2 por el seno del agua. Bueno, aquí como estoy con la variable u, entonces la sustitución va a ser u igual a 2 seno del ángulo, entonces du es igual a 2 coseno del ángulo. Y entonces, con ese cambio de variable, vamos a sustituir este integrando. Entonces tendríamos en el numerador 2 seno de teta menos 1 entre la raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de teta y 2 coseno de teta en el lugar de du. Entonces esto sería igual a 2 seno de teta menos 1. Vamos a ver cómo vamos a reducir el radical. Entonces, si factorizo el 4, tengo 4 por 1 menos seno cuadrado de teta por 2 coseno de teta de teta. Entonces, esto es igual a en este radical, todo este término, ¿cómo les quedaría? Dos coseno cuadrado de teta. Si se vuelven a fijar, este 1 menos seno cuadrado de teta es lo mismo si aquí despejamos el coseno cuadrado. Entonces tenemos que el 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. Entonces vuelve a salir de la misma identidad que es importante que siempre tengan en mente. Entonces esto queda así. Y esto, bueno, así. Este 4 sale de la raíz como 2 y dentro del radical tengo 1 menos seno cuadrado, entonces es coseno cuadrado. Y para quitar la raíz, simplemente me queda 2 coseno de teta y acá 2 por coseno de teta. Entonces, estos cosenos se van y lo único que me va a quedar es 2 seno de teta menos 1. Y entonces, ¿cuál es la antiderivada de esta función?
¿ok? Pero con signo menos el coseno, ¿no? Sería menos 2 coseno de teta menos teta más c. Y entonces, para regresar a la variable original, usamos el triángulo definido a partir de este cambio de variable. Entonces, tendríamos el triángulo. Si despejamos seno de teta, y aquí tenemos que seno de teta es u entre 2. Entonces, este cateto es justamente 4 menos u cuadrada. Entonces, con este triángulo nos quedaría que esto es lo mismo que menos, sería menos 2 coseno, sería 4, la raíz de 4 menos u cuadrada entre 2, menos teta. Teta la podemos obtener despejando de este cambio de variable justamente el ángulo, entonces sería el arcoseno de u entre 2 más c. Y ya por último, regresamos a la variable original. Donde tengamos su, sustituimos x más 1. Entonces, este 2 se va con este 2 y tenemos menos la raíz de 4 menos x más 1 al cuadrado menos el arcoseno de x más 1 entre 2 más c. Ok, entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿Cómo hacemos el triángulo? Bueno, siempre vamos a formar un triángulo rectángulo. Entonces, lo importante es ver los catetos, qué valores tienen y la hipotenusa según nuestro cambio de variable. Entonces, siempre vamos a construir el triángulo rectángulo. Y ya que lo tengamos, nos vamos a, y bueno, que aquí esté el ángulo. Siempre vamos a construirlo así y una vez que lo dibujemos, regresamos a nuestro cambio de variable. Entonces, en este caso, vamos a despejar el seno. Entonces, seno de teta sería u entre 2. Entonces, recordando respecto al triángulo rectángulo, ¿qué significa que el seno de teta sea u entre 2? Es que ponemos los valores u y 2 en donde corresponden, ¿no? El seno de teta siempre pues, es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces u va al cateto opuesto y el 2 a la hipotenusa. En este caso de la tangente, pues igual, ¿no? Nos fijamos qué pasa si despejo la tangente. En este caso era tangente igual a x entre 2. Entonces, ¿qué significaba la tangente en un triángulo rectángulo? A cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ahí voy a poner ese valor de x en el cateto opuesto y ese valor de 2 en el cateto adyacente. Y ya puedo construir los valores de los tres lados y entonces ya usar ese triángulo para regresar a la variable original. Bueno, entonces, no sé si Rodrigo les dio, pero si no, pues les voy a poner una tablita de cuáles son las expresiones en las que se usa este tipo de cambio de variable y qué cambio de variable funciona. Entonces, si tenemos la expresión raíz de a cuadrada menos x cuadrada, como hace un momento, entonces la sustitución que va a funcionar
va a ser la del seno, es decir, vamos a sustituir x igual a A por seno del ángulo, y la identidad que nos va a permitir reducir el radical, lo que tenemos dentro del radical, es 1 menos seno cuadrado de teta igual a coseno cuadrado de teta. Si mi expresión, si en mi integrando aparece la expresión a cuadrada más x cuadrada, como en el primer ejemplo, la sustitución que va a funcionar es a tangente de teta, y la identidad que nos va a permitir reducir el radical es 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. Y por último, si aparece en el radical la expresión x cuadrada menos a cuadrada, la sustitución que va a funcionar es x igual a secante de teta, y la identidad que nos va a permitir reducir el radical es secante cuadrada menos 1 igual a tangente cuadrada. Y todas estas identidades las pueden obtener de esta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos de fracciones parciales. Entonces, en fracciones parciales, pues hay bastantes casos. Entonces, vamos a ver pues, unos 3. Entonces, vamos a empezar con la integral de x cuadrada más 2x menos 1 entre 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2x de x. Entonces, lo primero que hay que verificar es que el polinomio que tengamos en el numerador sea de menor grado que el polinomio que está en el denominador. En caso contrario, tendríamos que hacer la división de polinomios, y entonces fracciones parciales la aplicaríamos en el residuo, que se obtiene después de la división de polinomios. En este caso, el numerador sí tiene grado menor que el denominador, entonces aquí ya podemos aplicar fracciones parciales. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Separar el numerador, ¿no? En factores. Entonces, 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2x, podemos escribirlo. Si factorizo x como el producto de x por 2x cuadrada más 3x menos 2. Y vemos si esto lo podemos reducir a factores lineales. A veces es posible y a veces hay factores cuadráticos irreducibles, ¿no? Entonces, en este caso, este polinomio lo podemos ver como 2x menos 1 por x más 2, ¿sí? Entonces, esto sí lo puede escribir como esto, ¿sí? ¿No? ¿Me equivoqué? Sí, ok. Bueno, entonces, ya
hemos escrito este polinomio en el denominador como producto de factores irreducibles. En este caso, los tres factores son lineales. Entonces, la idea es escribir toda esta función racional como la suma de fracciones parciales, es decir, de fracciones en las que el denominador sean justamente estos factores irreducibles. Entonces, por cada factor voy a tener una fracción. Entonces, esto se va a poder escribir como la suma de las siguientes tres fracciones. A entre x más b entre 2x menos 1 más c entre x más 2. Ahora, cuando encontremos factores lineales, entonces el numerador de la fracción correspondiente va a ser una constante. Siempre el numerador va a ser de un grado menor al denominador. Entonces, si en dado caso hubiéramos tenido un factor cuadrático, entonces el numerador lo vamos a poner lineal. Ahorita, más adelante hacemos un ejemplo en donde tengamos un factor cuadrático. Entonces, por un teorema sabemos que esta fracción racional la podemos escribir como esta suma. Entonces, ahora el objetivo es encontrar justamente A, B y C. Una vez que los encontremos, entonces quiere decir que toda esta integral es lo mismo que la integral de cada una de estas fracciones. Y estas fracciones pues son muchísimo más sencillas que todo esto. Cuando tenemos en el denominador una función lineal, los factores lineales, a la hora de integrar, van a resultar en logaritmos. Entonces, ¿cómo resolvemos para A y B? Pues vamos a multiplicar todo por el denominador. Entonces tendríamos x cuadrada más 2x menos 1 igual a a por 2x menos 1 por x más 2 más b multiplica a x más 2 por x más c multiplica a x por 2x menos 1. Entonces, lo único que hice fue multiplicar toda esta expresión por el denominador. Ahora, este denominador lo puedo ver así. Entonces, al multiplicar, pues cuando multiplico todo esto por la primera fracción, se me van las x y nada más me queda a por el producto de estos dos factores y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final obtengo esta igualdad que va al final a ser una igualdad de polinomios. Entonces, de aquí tendríamos que x cuadrada más 2x menos 1 es igual. Y bueno, aquí es donde viene lo talachudo, porque pues hay que desarrollar todo y escribirlo como un polinomio de grado 2. Entonces tenemos, en este caso, 2a por x menos a por x más 2 más bx cuadrada más 2bx más 2cx cuadrada menos cx. Entonces, x cuadrada más 2x menos 1 es igual a 2ax cuadrada más 4ax menos ax menos 2a más bx cuadrada más 2bx más 2cx cuadrada menos cx. Entonces, por ahí vayan ayudándome a ver si voy haciendo bien las operaciones. Entonces, ahora vamos a
a factorizar el x cuadrada de todos los términos que tengan esa x cuadrada. Entonces, tenemos x cuadrada más 2x menos 1 es igual a 2a más b más 2c por x cuadrada. Entonces, los que tienen x cuadrada es este y este. Ahora, los que tienen solo x, bueno, esto me da 3ax, y este. Entonces, tendríamos más 3a más 2b menos c por x. Y finalmente, los que son solo constantes en este caso es menos 2a. Y entonces tenemos una igualdad de polinomios. Los polinomios son iguales, si son iguales, coeficiente a coeficiente. Ajá, entonces tenemos un sistema de ecuaciones. A más B más 2C igual a 1. 3A más 2B menos C igual a 2. Y menos 2A igual a menos 1. Y entonces lo que resta es resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, a ver si lo resuelven. ¿Cuánto les da A, B y C? Entonces, A, pues sería un medio. Y a ver, ayúdenme con B y C. B, un sexto. C menos un sexto. A los demás les sale eso. A los demás también les salió eso. Entonces, nadie más, sí o no les salió eso. Lo vamos a poner por, Estoy mal, ¿eh? ¿sí? Sí. Entonces, a ver, vamos a
hacerla, pues. B es igual a un décimo. Y ahora sí lo hice bien, es que el otro le hice las cabezas. Ok, entonces, a ver. Y C es igual a menos un veinteavo, creo. Un décimo y un veinteavo positivo, negativo. 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 A ver si no otra vez le hice las cabezas. Ok. Bueno, vamos a poner mientras esos valores. De todas formas, al rato que suba PDF, ya pongo los valores si son o no. Ah, y bueno, acá hago la resolución del sistemita. Entonces, bueno, si tuviéramos esto, tendríamos la, la integral de, de esta función racional, de esta y de esta, que es lo mismo que, bueno, si se los escribo, sería un medio de x más un décimo de la integral de x entre 2x menos 1 menos un veinteavo de la integral de dx entre x más 2, ¿no? Entonces, todas estas me van a dar como solución logaritmos. Si no lo ven, todas estas se resuelven. Bueno, esta es directa, pero todas estas se resolverían con sustitución, haciendo u igual al denominador. Entonces, esto sería un medio del logaritmo natural de x más un décimo del logaritmo natural de 2x menos 1 menos un veinteavo del logaritmo natural de x más 2, más c. Entonces, en fracciones parciales, siempre la idea es primero verificar que el numerador tenga menor grado que el denominador. Una vez que veamos que eso se cumple, el denominador lo vamos a escribir como producto de factores irreducibles. Esos factores pueden ser lineales o cuadráticos. Si son lineales, en el numerador de las fracciones correspondientes vamos a poner constantes. Si son cuadráticos, vamos a poner eh, funciones lineales. Y finalmente, a partir de esta igualdad, resolvemos para las constantes de las funciones en el numerador. Y eso ya al final nos permite reescribir este integrando como fracciones sencillas. Entonces vamos a hacer uno donde tengamos factores cuadráticos y pues vamos a poner uno en los que además, no sé, se repita, porque también es un caso particular cuando tenemos factores, ya sean lineales o cuadráticos, pero estos se repiten. Entonces, a ver, déjenme buscar. Ok, vamos a ver este. La integral de 1 menos x más 2x cuadrada menos x cúbica entre x por x cuadrada más 1 al cuadrado de x. Entonces, en este caso se cumple que el numerador tiene menor grado que el denominador.
Ok, sí. Sí. Entonces, no necesitamos realizar división de polinomios y esto entonces lo puedo escribir como la suma de las siguientes fracciones. A entre X, porque tengo un factor lineal, más, y tengo un factor cuadrático, pero al cuadrado. Ajá, multiplicidad 2. Entonces, tengo que poner una fracción con simplemente el factor cuadrático elevado a 1, o sea, usando simplemente una multiplicidad. Y acá arriba, como este es cuadrático, voy a poner una función lineal. Y la tercera fracción es este mismo factor cuadrático al cuadrado. Entonces, si estuviera el cubo, tendríamos que poner otra fracción con este mismo factor cuadrático, pero al cubo. Entonces, vamos a poner tantas fracciones como nuestra multiplicidad tenga el factor correspondiente. Entonces, como este factor es cuadrático, también vamos a poner una función lineal acá en el numerador. Y entonces, pues, lo que haríamos es multiplicar todo por el denominador y resolver para A, B, C, D, E. Entonces, nada más voy a hacer la multiplicación. Entonces, esto sería A por cuadrado más BX más C por X cuadrada más 1 y más DX más C por X. Y entonces, igual que hace un momento, desarrollamos todo el lado derecho y asociamos los términos que tienen X cuadrada, que tienen simplemente X, bueno, que tienen X cúbica, X cuadrada, X y una constante. Entonces, los polinomios van a ser iguales y son iguales coeficiente a coeficiente, entonces eso nos generará un sistema de ecuaciones. Al resolverlo, obtenemos los valores de A, B, C, D, E, y entonces esta función racional la vamos a poder escribir como esta suma. Entonces, en este caso, eh, esta primera integral, pues sí nos va a dar un logaritmo. Aquí ya no vamos a tener logaritmos, pero seguro se van a poder resolver con sustitución, haciendo u igual al denominador, y entonces su derivada va a estar en el numerador. Entonces, lo podemos hacer, ustedes me dicen, o si quieren ver algo de la tarea, de la tarea 1 podemos revisar. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? La hacemos. Bueno, entonces tengo 1 menos X más 2X cuadrada menos X cúbica. Esto es igual a que multiplica a X cuarta más 2X cuadrada más 1 más, a ver, voy a multiplicar primero esta X por este primer término en el paréntesis. Entonces tendría bx cuadrada más cx por x cuadrada más 1 más dx cuadrada más ex. Entonces, esto es igual a x cuarta más 2ax cuadrada más a más bx cuarta más bx cuadrada más cx cúbica más cx más dx cuadrada más ex. Entonces,
asociamos, entonces x cuarta, al factorizarla, tengo el término a más b, x cuarta la tengo aquí y acá. Ahora x cúbica la tenemos nada más aquí, más cx cúbica, x cuadrada, tengo aquí y acá. Entonces, más 2a más d, x cuadrada. Me faltó Y la lo B. de... Ah, me falta la b, sí. Más b, x cuadrada. Y por último... Ah, no, perdón. Bueno, las que tienen x, que es c más e. Y la constante a. Entonces, de esto tenemos el sistema de ecuaciones a más b, pues va a tener que ser 0, porque de este lado x cuarta, pues tendrá coeficiente 0. C sería menos 1. 2a más d más b. 2a más d más b sería 2. C más e es igual a menos 1. Y a es igual a 1. Entonces, de esto tenemos, bueno, a vale 1, b vale menos 1, c vale menos 1, e vale 0 y a, b, c, e, d. ¿D cuánto vale? 2. 2 menos 1. Y ya tenemos a todos. Entonces, esto lo vamos a poder escribir como la integral de x entre x, porque pues a valió 1, más, bueno, a ver, vamos a poner más, y b es menos 1 por x menos 1 entre x cuadrada más 1 más x, la integral de, así, falta el de x, más la integral de x más 0 entre x cuadrada más 1 al cuadrado de x. Ajá. Entonces, esta primera es logaritmo natural de x. Ahora, esto lo podemos ver como menos x más 1. Entonces, para esta primera, para esa primera, lo voy a poner acá con otro color, la integral de x más 1 entre x cuadrada más 1 de x, lo puedo ver como la integral de x entre x cuadrada más 1 de x más la integral de dx entre x cuadrada más 1. Y entonces esto es igual a esta primera, sería por sustitución. Entonces, si hacemos u igual a
x cuadrada más 1, du es igual a 2x de x, entonces du entre 2 es igual a x de x. Entonces esto me queda la integral de, bueno, 1/2 de u entre u. Y esto es 1/2 del logaritmo natural de u, pero u es x cuadrada más 1. Más, bueno, esperen, déjenme para, ahorita pongo esto. Entonces, más la integral de x cuadrada más 1. Y esto es 1/2 del logaritmo natural de x cuadrada más 1. Y esta no sé si ya la vieron con Rodrigo, que es el arcotangente. Vi que ya están viendo algunas integrales trigonométricas, pero bueno, no sé si ya vieron esa. Pero si no, pues esta es el arcotangente de x. Entonces, aquí tendríamos menos, por este menos, entonces esto fue 1/2 del logaritmo de x cuadrada más 1 menos el arcotangente de x. Y más, y para la segunda, pues también por sustitución. Entonces, por sustitución tendríamos, pues, x cuadrada más 1 al cuadrado de x. Entonces, haciendo esta misma sustitución, tendríamos 1/2 de u entre u cuadrada. Entonces, esto es lo mismo que menos 1/2 por u. ¿Sí? ¿Esto sí? Ok. Entonces, menos 1 entre 2 por, pero u es x cuadrada más 1. Entonces, regresamos acá y esto es más, bueno, menos 1 entre 2 por x cuadrada más 1 y más la constante de integración. Entonces, pues nada más acordarse que cuando tengan factores cuadráticos, el numerador es lineal y van a usar tantas veces fracciones como multiplicidad tenga, como exponente tengan en esos factores. Ajá. Y pues al final, cuando hagan la igualdad, para resolver para las constantes de las funciones en el numerador, siempre van a tener un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, ¿dudas? Daniel, Hernán, Carlos creo que no tiene problemas. Ok, a ver, entonces. Daniel, Hernán, ¿dudas con esto? ¿No? Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la duda que tienes, Carlos? Ok. Mira, te platico el ejercicio porque es una duda como nada más de la parte final. Nos piden demostrar que si una función es continua excepto en un punto, es integrable, es integrable. Entonces, según el ejemplo que vimos ahí con el profe, con Ajá. Rodrigo, lo que hacíamos era hacer una partición y decir que esa partición es menor que epsilon.
porque en todo lo demás, Ajá. y que esa partición encierre a la discontinuidad. Y si es menor que epsilon, pues entonces ya queda la demostración. Mi pregunta es que, digamos que la función, ¿cómo te explico? O sea, mi pregunta es esta, si la puedo hacer nada más la partición menor que epsilon entre la diferencia entre los máximos y mínimos. O sea, algo así. Bueno, epsilon entre. Ujú. O si O, digamos que las tres fracciones, o sea, porque estoy separando la integral en tres partes. La parte continua de la izquierda, la parte del medio y la parte continua de la derecha. Entonces las tres las ok. tengo que hacer menor que un epsilon, pero lo que hice en mi tarea, y creo que a lo mejor no estaba tan correcto, es que la primera parte nada más era menor que epsilon tercios, igual que la otra parte, pero la de en Ujú. medio la encerraba yo entre epsilon con el máximo, con el supremo y el ínfimo. No sé si eso sea correcto. Sí, sí, por lo que me dices, sí sería correcto, nada más que esa, eso que escribiste, epsilon, es en producto epsilon por Epsilon entre el entre. supremo Ajá. de I y menos el ínfimo de I A lo en mejor esa partición. agrégale ahí un uno ay, sí, para, porque qué tal si resulta que tienes una función como la constante, entonces MI grande y MI chiquita valen lo mismo y se te va a hacer cero y vas a tener epsilon entre cero. Está ahí rarito. Ah, Entonces, claro. agrégale ahí un uno o algo para asegurar que O pues sea, el la onda es que denominador sea justamente, positivo. claro, sí. Ajá. La, la cuestión es que justamente si yo pongo este epsilon nada más en esa parte, entonces al final me queda bien chido porque me queda epsilon entre 3, ¿no? Ujú. Más esto entre 3 veces MI menos MI, que se va con el MI, más epsilon entre 3, entonces me queda todo menor que epsilon. Pero Ay. mi duda era este, si puedo usar esas tres cosas distintas, o sea, que la parte continua de la izquierda es menor que el epsilon entre 3 igual que la parte Ujú. continua de la derecha, epsilon entre 3 y a la parte de en medio, es decir, a la partición, espérame un segundo, Ujú. ponerle el ínfimo y el supremo. Sí. Ujú. Ok, ok. Sí. Esa era mi duda. Muchas Ok. gracias. Bueno. Sí. Ujú. Que, bueno, de todas formas, Si quieres, te lo mando para que le eches una ajá, ojeada. para verlo, porque creo que no sería necesario que partas en tres tramos más que en dos. O sea, nada más aislar ese X0. A ver, te Ah, lo voy a mandar de una vez. ok. Dame chance. Ujú. Espérame un segundo, te encuentro. ¿Dónde estás? Por Telegram, ¿está bien? Sí. Ujú. A ver, Sí, porque, o sea, si estoy entendiendo, a ver, ¿me puedes decir el número de ejercicio que es para buscarlo rápido? sí, dame un segundo. Ajá, Lo busco sí. de una vez. Es pero solamente dice eso, o sea, demostrar que es integrable, una función que tiene una discontinuidad. Ah, ok. Es el ejercicio número 19. Sí. A ver, déjame verlo. Ah, ok, ya lo vi. Ujú. Este. Ujú. Eh, digo, ahorita reviso lo que me mandaste, porque generalmente cuando uno tiene una discontinuidad, lo único que haces es agarrarte una partición de forma que como que quede aislada esa situación de la discontinuidad. Entonces, no sé, o sea, por lo que entiendo tú,
estás particionando en 3 tramos, vamos a decirlo. Bueno, tienes una parte normal, como es continua tu función, particionas. Donde está la discontinuidad, ahí tienes toda un intervalo Exacto, otra y partición luego y lo que sigue después, adelante, ¿no? Ajá. exactamente, justamente así. Ok, pues sí podemos hacer, sí puedes hacer eso, sí. Y es Otra que es es, justo lo que dijo Rodrigo en un ejemplo igual, nada más que el ejemplo que él usó en la clase era una ajá, constante. Entonces, pues en la constante te queda bien padre porque no te pues queda sí. precisamente lo de MI, o sea, el supremo y el ínfimo. Pero aquí no me están pidiendo que sea una función constante, solamente continua. Entonces, yo necesito, para que me quede solo epsilon, quitar este MI y menos MI que me queda al final. Ok, Ya te lo mandé ahí, si quieres igual echar una ojeada. ajá, déjame ver. Mm, ujú. Oh, o sea, si tu demostración está bien, exceptuando qué pasaría si, ajá, si la función por alguna razón fuera Sí, constante. Ay, tendría que decir sí. que son distintos de cero. Más bien que el máximo es distinto del mínimo, ¿no? Ajá, sí, para que no vaya a pasar que cuando des esa epsilon, Claro. el denominador es un cero. Pero sí, sí está bien esa. Ujú. Va, va, va. Muchas Y, gracias, Ale. ok. Daniel, Hernán, ¿alguna duda de la tarea que quieran revisar? Ok. Bueno, entonces, pues aquí le dejaríamos, este,